Precisamos falar do filme Oppenheimer de Christopher Nolan. Se você ainda não assistiu, o que está esperando? É provavelmente um dos filmes mais importantes deste ano. Quando falo de importância, quero dizer que é um filme que auguro no tempo que vamos a voltar a assistir e a falar. É um filme de 3 horas que tiene ferramentas de lenguaje absurdamente inspiradas, que nos plantean muchos desafíos que actores y actrices precisan comprender, tanto como repertorio, como aprendizado, porque actor, actriz del siglo XXI aprende de estos extraordinarios trabajos na tela. Olá, eu sou Eduardo e aqui em meu canal de YouTube você aprende a actuar para conseguir papéis em filmes, séries, novelas, publicidades e outras obras audiovisuais. E se você ainda não está inscrito, o que espera? Inscreva-se, assim eu posso continuar construindo conteúdo generoso e nutritivo como este. Oppenheimer estreou em 2023, Brasil, no mundo. Ainda só você pode assistir em tela. E é um filme que eu recomendo, se for possível para você, não só assistir em cinema, sino en lo possível em IMAX. É a primeira vez que se usa IMAX em preto e branco. E eu acho que para você entender a diferença entre cor e preto e branco em um filme tão complexo como Oppenheimer, faz toda a diferença. Quanto você refletiu sobre a diferença em siglo XXI entre diretor quando usa preto e branco e quando está usando cor? Nós podemos dizer que não é um filme sobre Oppenheimer, é um filme adentro da cabeça de Oppenheimer, com um protagonista em estado de graça, Cillian Murphy. Todos lo conocimos por Peaky Blinders, que nos enamorou, mas aqui ele faz uma construção totalmente diferente. Vamos a lembrar que ele já trabalhou 6 filmes com Christopher Nolan, mas é a primeira vez que ele vira protagonista. É um actor extremadamente reservado em sua vida pessoal. É solo profissional lo que nós conhecemos dele. E eu agradeço muito essa ética. Essa ética, a la larga, fala de uma conduta de cara a como relacionar-se com o trabalho. Mas para ele o desafio era múltiple, porque Oppenheimer, o filme de Christopher Nolan, está basado neste livro maravilhoso de Chris Beard y Martin Sherwood, Oppenheimer, Prometeo Americano. Este libro es un libro de jornalismo que ganó premio Pulitzer y eu quiero aclarar que ya fue levado ao cinema e Paul Newman fez o papel, o personagem de Matt Damon. Mas lo sorprendente de este filme es que continúa con el Christopher Nolan no lineal. Você já sabe, você entra a um filme de Christopher Nolan, nunca sabe qué es presente, qué es futuro, qué es pasado. Es un film que cronológicamente comienza en 1920 y va hasta casi la década del 60, hasta el final da vida de Oppenheimer. Vamos a decir brevemente, si você ainda no asistió y no sabe nada y está morando en otro planeta donde no existe ni Barbie ni Oppenheimer, Oppenheimer es el pai da bomba atómica. Oppenheimer es parte de un mundo de centros europeos geniales, judíos, alemanes y austríacos, que son los que de alguna forma refundaron la física en el siglo XX. Vamos a entender, cuando nació Oppenheimer, Einstein publicó su teoría de relatividad en 1905. 1904, Oppenheimer es de 1905. Con el tiempo, Oppenheimer viraría jefe de departamento de Princeton, donde Einstein daba aula. Oppenheimer forma parte da segunda geração, entre aspas, genial de físicos cuánticos. Falam que ele foi o porta-voz da física quântica.
cuántica, vamos a entender algo. Teoría de relatividad es fácilmente intuible, es un pensamiento intuitivo. A idea de que todo es relativo, para nosotros hace sentido como un apelo que no precisa ningún pensamiento sofisticado. Cuando vamos, 15 años después, a física cuántica, estamos en un terreno absurdamente contraintuitivo. Eu, aquí na frente de vocês, asumo que no entiendo nada de física cuántica, mas permítanme decir que física cuántica nos viene a decir que la realidad no es nada de lo que você imagina, que a una partícula es y no es al mismo tiempo, y que lo que rige la escala más pequeña es a incerteza, o el principio que de alguna forma distinguió a Heisenberg. Heisenberg fue colega, fue conocido, de alguna forma se relacionó con Oppenheimer. Estos físicos de 20 años eran por sobre todo filósofos e intelectuales. ¿Qué quiere decir? El terreno para ellos, la física, no era lo que llaman de virar encanador. Física experimental para ellos es como de encanadores. Ellos eran los teóricos, los que estaban dispuestos a entender algo tan complejo como en realidad las partículas subatómicas. Aquí nos sabemos que Oppenheimer tenía una vocación maluca entre la poesía, la filosofía y la física. Esto a Nolan le interesa mucho. Nolan es un director que todos ustedes conocen. La saga de Batman es muy conocida, mas Nolan comienza en literatura inglesa. Él se forma en literatura, él llega al cinema desde un campo un poco más amplio que es la literatura. Él es inglés y este film es básicamente inglés, salvo Robert Downey Jr. y Matt Damon. En todo lo demás tiene los colaboradores, el equipo entero, habituales de Christopher Nolan. Él podría seguir falando con vocês muchas cosas, mas eu necesito que entiendan algo que Christopher Nolan pide para todos los actores en su set. Vamos a entender algo. Christopher Nolan decide no grabar en estudio. Y su idea original era grabar en Los Álamos, el lugar que Oppenheimer inventó en Palo Alto, desierto americano. En ese lugar él construyó un laboratorio. Oppenheimer va en un bloqueo creativo y comienza a entender que la realidad ya no estaba tal cual él imaginó. ¿Por qué? Porque en la ciudad de científicos hoy había Starbucks. Se conserva ainda, es el centro de experimentación en energía atómica, mas está mixturado con mudanzas fuertes que tienen que ver con calidad de vida, y él quería recrear estos laboratorios de 1943, que fue cuando se construyó. Para quien no asistió a la película, Oppenheimer se le ocurrió desde que era crianza y tuvo problemas respiratorios y el pai lo mandó a Palo Alto, a ese desierto mágico con montañas. Él faló en ese momento, siendo crianza, gustaría unir mis dos pasiones, física y el desierto. Y lo consiguió, convenció a Estados Unidos en invertir dinero absurdo para crear una ciudad en el desierto donde solo moraron quienes trabajaron casi sin saberlo en la creación de la bomba atómica que destruiría Hiroshima y Nagasaki. Quiero decir que Nolan nos está planteando que estos genios, estos físicos que moraron en esa ciudad, tenían al mismo tiempo la parte divina y la parte demoníaca muy juntas. Estaban haciendo algo ahí, trabajando las dos. Y eso para Nolan hace que Oppenheimer sea la persona para él más importante del siglo XX. ¿En qué sentido fala Nolan? En que ese señor mudó a historia entera. Hoy, além de morar en muchas épocas, estamos morando en la época nuclear y postnuclear. Somos todos filhos de esa bomba atómica que este señor consiguió inventar. ¿Qué faló él? Cuando no pudieron grabar en Los Álamos
Él tenía una maqueta entera de Los Álamos del tamaño de su jardín en su casa, convidó a directora de arte y faló, vamos a construir en un desierto un lugar así. Y construyeron por 3 millones de dólares. Lembren que Oppenheimer gastó 300 millones de dólares, que serían como 30.000. Con 3 millones de dólares construyeron esa ciudad. Él pidió, por favor, a todos los actores y actrices del film estar el tiempo entero con el figurino del film. Para él, ese es un secreto que tiene que ver con que cualquier momento es para cualquier actor entrar en escena. Y por otro lado, no solo es disponibilidad, sino él acredita que el figurino es constructor de personaje, de emoción, de jogo forte. Eu fico muito feliz de Christopher Nolan use essa ferramenta de morar nel figurino, que não significa morar nel personagem, é outra construção. Mas eu fico feliz. Hace tempo que vengo em todas as preparações, todos os trabalhos que faço, não só dando importância ao figurino, sino preparando com o figurino e pedindo que actor use figurino desde su casa para venir a grabar el tiempo entero. Eso es una forma muy veloz de construir visibilidad potente de personaje. En la medida que você habita ese figurino, você entra en una imaginación do personaje muy visual. Ya no se trata de psicología, ya no se trata de emoción. Un figurino, como dice Almodóvar, es la actitud de un personaje. Mas imaginen esto, figurinos de 1942, venir cada día, estar todo el tiempo en ese figurino, se va organizando el tiempo de otra forma, la disponibilidad y la entrega de otro modo. Yo quiero decir que sin duda este es el trabajo más importante de Christopher Nolan de cara a interpretación. Esta es una opinión. Yo no soy muy fan de Matt Damon ni de Robert Downey Jr. en cuanto siempre están entregando algo fácilmente reconocible y parecido. Mas quiero decir que aquí Robert Downey Jr. y Matt Damon me sorprendieron. Emily Blunt me sorprendió. Cillian Murphy hace algo absurdamente genial. Vamos a entender qué él tomó de Oppenheimer, porque él faló, hay mucho material, hay mucha bibliografía y ustedes pueden pesquisar entrevistas en YouTube. Lo más interesante de ese físico genial es que tenía un tipo de seducción muy magnética, mas muy focalizada en su elegancia de falar con una voz exageradamente íntima. Y eso es lo que hace tan comodamente bien Cillian Murphy. Nos fala como si todo fuese un segredo, como si nunca hubiese alzado la voz, como si hubiese esvaciado toda teatralidad en su representación. Él tuvo que hacer otra cosa importante, perder peso. Oppenheimer no pudo tener un grado militar como pidieron para él, precisamente porque medía 1,83 y pesaba 56 kilos. Todo el mundo fala que Oppenheimer básicamente, y Kitty, su mujer, Emily Blunt, básicamente solo fumaban. Él fumaba 180 cigarrillos por día. Él muere de un cáncer de laringe. Él tiene una enfermedad asociada al tabaquismo. Aquí el actor Cillian Murphy, tuvo que también perder una enorme cantidad de kilos. Y tuvo que aprender a andar a caballo, porque es importante en esa relación. Emily Blunt sabía hacerlo, él no sabía hacerlo, y él es un actor muy enfocado, muy de entrega, consiguió hacerlo, no de un modo genial, mas hacerlo de un modo interesante y creíble. Quiero decir que estas cosas que uno no imagina porque no están en la formación de uno, más andar a caballo, más aprender con el peso del cuerpo cómo trabajar, más distintas posibilidades con la voz, eso tengo que saber hacer, claro. Eso es básico, eso es una preparación de actor. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. hicieron una preparación muy específica, más além de eso, en los 90 casi días de filmación, fueron 90 días de filmación, ellos todo el tiempo estuvieron afinando juntos. Mas llegó una parte del film que es muy importante, que es la casa en Palo Alto, donde ellos moraron, una casa
famosa porque es una casa de una pintora, una casa interesante por la historia que fue construida con 800 árboles, pero es una casa casi sin cocina, muy simple. Ahí el director volvió a insistir, precisamos ir al lugar original, los interiores de esa casa, yo quiero hacerlos en Palo Alto. Entonces fueron de nuevo para hacer algunas escenas de interior que tanto Emily Blunt como Cillian Murphy falaron que eso mudó todo. Porque todos los que moraban ahí contracenaban con físicos. ¿Cómo es eso? Y aquí es algo también interesante, esa mixtura de documental que a veces presenta el film, parece que no es. Hay una reconstrucción de época absurda, más el director Christopher Nolan puso un aviso, un anuncio, procurando figuración entre los moradores de ahí, sabiendo que la mayoría de los moradores de ahí son físicos y probablemente tuvieron parientes o conocimiento de los que estuvieron en el proyecto Manhattan de bomba atómica. Yo quiero decir que lo que es interesante y resulta poderoso es que muchos se ofrecieron. Entonces comenzaron a pesquisar los actores con esa figuración acerca de discusiones. Había una escena donde los físicos se tenían que estar debatiendo si están a favor o en contra de crear una bomba atómica. La discusión que ustedes van a asistir es muy real, mas el roteiro fue construido con los figurantes. Ellos fueron los que entregaron a los actores cuál era el debate científico. Y aquí viene la otra jugada. ¿Cómo los científicos ven hoy ese film? Eles falam, probablemente es un film que sobre física no entienda mucho, mas sobre el clima de época es absurdamente genial. Para quien no asistió y la pregunta es qué géneros hay, yo diría que faz una maniobra muy loca y él lo explicó así. Christopher Nolan falou, yo estoy mixturando el típico film de atraco, de robar un banco, de robar algo, con un periplo de héroe, con el drama de los pasos de héroe que tanto los americanos saben hacer. Y tercero, con un film de julgamento, porque el hilo vertebral es el juicio que tuvo Oppenheimer por traidor a la patria por vínculo con el comunismo y sospecha de haber negociado y vendido ideas a Unión Soviética. Hay una cuestión que es genial en el film, que uno se pregunta, ¿por qué Oppenheimer se metió en ese viaje? Si es una cuestión de narcisismo, si es ese ego absurdo que tienen los científicos teóricos en relación a cambiar el mundo, o si fue fruto de una suerte de idea patriota. Necesitamos comprender que el personaje de Oppenheimer, hasta 22 años, tuvo realmente conflictos psicológicos severos, psiquiátricos y depresión. La escena Damasá, para quien ya asistió, donde él quiere envenenar a su profesor, existió tal cual. Él quiso envenenar y casi fue expulso de Cambridge, en Inglaterra, precisamente por envidia. Él sentía envidia de ese homoerotismo maluco que sienten hombres con hombres. Todo eso estaba en él y él tuvo que trabajar en psiquiatría y en psicoanálisis y consecuentemente es el físico que más sabía de psicoanálisis y más admiraba a Jung. O sea, una jugada genial. Más ese personaje tan destructivo y tan autodestructivo, alguien que fuma 180 cigarrillos por día, es absurdamente autodestructivo, también trabajó en un proyecto autodestructivo. Él no se sentía judío, no venía de pais y de familias que estaban muy orgullosos del judaísmo. Fue una escuela de un judaísmo no pro-Israel, sino para adaptarse y para asimilarse a la cultura americana. So que él tenía familiares judíos que tuvo que rescatar del nazismo. Y él sentía pavor por el nazismo, pavor por Mussolini, pavor por Franco. Él dio mucho dinero a los republicanos contra el franquismo y cuando rescató a su familia, él comprendió claramente que los nazis iban a exterminar a todos los judíos y ahí él se sintió obligado a reconocer abiertamente su judaísmo. Mas hay algo ahí mucho peor, que es, él tenía contacto con los físicos de ese entonces de Alemania. Alemania y Austria eran los mejores físicos. Él falaba que si no fuese por Oppenheimer, ninguém
sabría de física cuántica en Estados Unidos porque estaban en otro planeta, estaban muy atrás. Y él se enteró por Heisenberg y por todos los demás que Hitler estaba a punto de tener un proyecto nuclear. Y eso fue el motivo por el cual él y Einstein y otro grupo de físicos escribió para Roosevelt para tener un proyecto de bomba americana. La idea de Oppenheimer era una idea de Storkir casi. Si no tenemos antes la bomba atómica, es una advertencia severa de aviso a Hitler. Ahora, la historia no es tan como Oppenheimer imaginó. Yo diría que la historia usó Oppenheimer. Cuando lanzaron la bomba en Hiroshima, Hitler ya estaba vencido y probablemente los japoneses estaban a punto de rendirse. Entonces la pregunta que flota todo el tiempo en el film es ¿por qué lanzaron esa bomba? Y lo que se deduce es que era una bomba contra el enemigo que Truman, presidente americano, más quería, el comunismo, la Unión Soviética. Para você, actor, actriz que actúa o pretende actuar en audiovisual, le voy a enumerar 3 puntos que quiero que você piense y robe de Oppenheimer. Primer punto, construya con su figurino cada día de preparación. A preparación para un self-test, a preparación para un personaje, tiene que comenzar por el figurino. Si puede, apórtelo você, construya você. Mas si está en un proyecto, pídale a figurinista. Intente convencer. Segundo, documentese lo más que pueda del mundo de o film, no del personaje, do film entero. Cronología, época, faz mucho sin diferencia. Es un proyecto del siglo XXI, es un proyecto del siglo XX, del siglo XIX, entérese. Y tercero, faça como hicieron estos actores, consulte todo el material documental que está hoy disponible en YouTube. Você se va a sorprender. Eu te convido, se você é actor, atriz e quiere conseguir papéis na indústria audiovisual, eu te convido a mi evento online, gratuito. Semana de Actuar no Audiovisual. Evento que vai a começar no dia 28 de agosto, segunda-feira. Es un evento online, repito, es un evento gratuito. Son 3 aulas liberadas conmigo. ¿Y cómo você se va a inscribir? El link está en la descripción de este vídeo. Vaya a la descripción de este vídeo, pegue el link, inscríbase, você va a aproveitar. Finalmente, eu pido 2 cosas para vocês. Assistam ao filme en sala y si pueden en IMAX y inscríbase en Semana de Actuar no Audiovisual. Chao.